¿Cómo sería la Juventus histórica de Andrés Benítez? ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy analizaremos la Juventus histórica de Andrés Benítez. Volvemos a una de las secciones más laureadas del canal y como hemos dicho, pues hoy nos tocará rearmar el 11 histórico de la Vecchia Signora. Así que bueno, sin más dilación, empezamos. Bueno, pues la Juventus de Turín ha sido, como os he dicho, uno de los equipos más laureados de Europa. Esta semana además ha sido tema del día por ese enfrentamiento en Champions con el Barcelona, en el que muchos de los expertos pues afirmaban que esta Vecchia Signora había perdido un poquito de identidad. Ha estado alejada de muchos de los grandes equipazos que ha tenido a lo largo de la historia, siendo este el de Andrea Pirlo, que pese a que está un poco en transición, pues bueno, es uno de los más flojitos. Sin embargo, pues bueno, yo en mi opinión no estoy de acuerdo, creo que es una Juve, es verdad que está en transición, pero que bueno, que tiene muchísimos jugadores jóvenes que darán que hablar en un futuro muy próximo. Andrea Pirlo, que bueno, es el primer equipo que va a entrenar en toda su carrera, entonces pues bueno, hay que darle un poquito de tiempo y que bueno, viendo el rendimiento que ha tenido como jugador, creo yo que se lo merece. Entonces pues bueno, vamos a ir empezando. En cuanto a entrenador, pues bueno, la Juventus de Turín siempre ha estado caracterizada por tener grandes técnicos. Yo particularmente me voy a debatir entre tres. Tenemos por un lado a Fabio Capello, por otro lado tenemos a Antonio Conte y por último tenemos a Massimiliano Allegri. Yo particularmente, pues bueno, creo el que ha estado más cerca de cosechar tantos grandes títulos ha sido Massimiliano Allegri. Os voy a decir por qué. Massimiliano Allegri, pese que no ha tenido el mejor equipo de toda su historia, pues bueno, ha sido el único capaz de, bueno, de rozar esos títulos que se le han resistido tanto a la Vecchia Signora. La Juventus a lo largo de su historia pues ha ganado tan solo 2 Champions, pero bueno, es verdad que ha perdido muchísimas finales y bueno, en eso pues también hay que recriminarse un poco a sus jugadores. Fabio Capello es verdad que tuvo, creo que en mi opinión ha tenido el mejor equipo de estas 3 etapas que vamos a repasar. Creo que ha sido un técnico bastante bueno, pero es verdad que en cuanto a excelencia futbolística, a registros, a variedad de plantilla, a rendimiento en competiciones europeas, creo que el mejor ha sido Massimiliano Allegri. Como os he dicho, pues bueno, estuvo cerca de ganar esa Champions con el FC Barcelona en la temporada 14-15, que tenía ahí un auténtico equipazo, pero es que 2 años más tarde, eliminando precisamente al FC Barcelona, pues también jugó la final, en este caso con el Real Madrid, y también estuvo muy cerca. Así que bueno, como técnico me quedaría, como os he dicho, con Massimiliano Allegri. Bueno, pues empezando por la portería, aquí no he tenido muchas dudas, es el portero el mismo que elegí para el 11 histórico del Balón de Oro y nosotros que Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon, ya sabéis que en mi opinión es el mejor portero de la historia, un portero muy completo, con muchísimo liderazgo y que bueno, que la meta juventina pues bueno, siempre ha estado bien guardada por este portero y bueno, quizás la única pega que le podríamos poner es que el pobre pues nunca ha terminado ganando la Champions, que a día de hoy sigue en la Juventus y bueno, pues es de mérito destacar pues lo grande que ha sido y la gran carrera que ha tenido, así que bueno, como portero me quedaría con Gianluigi Buffon. Bueno, pues en cuanto a la defensa, empezando por el flanco derecho, me voy a quedar como lateral derecho con Gianluca Zambrotta. Zambrotta a mí particularmente era un lateral que me gustaba bastante, pero es verdad que cuando salió de Italia pues quizá en el Barcelona su rendimiento fue un poquito más discreto. Es un lateral que bueno, que en Italia ha funcionado a las mil maravillas, muchísimo recorrido, una gran arrancada y bueno, si eso le sumamos pues el gran golpeo de balón y las grandes dotes defensivas que tenía este lateral, pues como he dicho, en la Barcelona italiana pues ha sido de los más completos de la historia. Pese a que ha jugado la mayor parte de su carrera en Italia como lateral izquierdo, creo que en esa función de lateral derecho cuando lo ha hecho lo ha cumplido y bastante bien. Y creo que tiene que ser el lateral derecho titular de la Vecchia Signora, así que me quedaría con Gianluca Zambrotta. A su lado, pues bueno, he tenido aquí bastantes dudas entre 2 centrales. Por un lado teníamos a Fabio Cannavaro, que también ha sido uno de los mejores centrales de la historia de la Juventus, pero yo me voy a quedar con Lilian Thuram. Lilian Thuram, en mi opinión, ha sido uno de los centrales más completos de la historia del fútbol. Un central contundente, muy fuerte, físicamente bastante bueno, con grandes dotes defensivas y es verdad que cada vez que sumaba al ataque pues era un arma más. Sí que es verdad que muchos lo tildan de que sus mejores años los ha dado como lateral derecho. A mí particularmente como lateral derecho no me ha terminado de encajar, pero que creo que como defensa pues era una garantía segura. Y como central izquierdo pues bueno, tenía que darle un sitio a uno de los centrales de los últimos años más destacados de la Juventus, que no es otro que Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini, al igual que Lilian Thuram, era otro tanque defensivamente, un central muy completo, que también tenía una salida de balón bastante buena, a pesar de su envergadura, pero que bueno, que además lo que yo resaltaría de él es que hace mejor al central que tiene al lado. Lo hemos visto en estos últimos años, teníamos por un lado a Barzagli, que Barzagli ha mejorado mucho con Chiellini al lado, y ahora mismo lo tenemos con Bonucci. Y si a eso le sumamos pues estos 2 centrales con proyección que ha fichado la Juventus, como son Demiral y De Ligt, pues probablemente mejoren mucho bajo la tutela de Giorgio Chiellini. Entonces pues bueno, como he dicho, un central muy completo, muy bien por alto, y otro de los buques insignia de la Vecchia Signora. Entonces me quedaría como central izquierdo con Giorgio Chiellini, y como lateral izquierdo pues es verdad que aquí en la Juventus
Juventus pues no ha tenido grandes laterales. El último gran lateral que tuvo fue Patrick Evra, pero que ya es verdad que vino un poquito de vuelta, como se suele decir. Pero yo me voy a quedar con Alessandro. Alessandro fue un central que vino con la categoría de promesa, pero es que no lo ha podido hacer mejor. Ha sido el auténtico dueño del carril izquierdo de la Juventus de Turín. Un lateral izquierdo muy completo, muy rápido, que sumaba muchísimos de sus intentonas ofensivas por el flanco izquierdo, en el que él tenía una autopista, y que bueno, que ha dado muchísimas asistencias a lo largo de su trayectoria a la Juventus. Un lateral izquierdo muy completo, con gran salida de balón y eso, y que lo bueno que tenía, entre otras cosas, pues era que un lateral izquierdo que construía, no solo defensivamente, en el que era muy físico y bastante bueno, sino que ofensivamente ofrecía un abanico multitudinario, que la hora en la que la Juventus atacaba, pues bueno, prácticamente era un extremo más. Entonces, pues bueno, un lateral izquierdo, como he dicho, de mucho recorrido, muy importante en estos últimos años de la Juventus. Ahora mismo está lesionado, pero que probablemente tendrá todavía muchísimo más que decir en este proyecto de Andrea Pirlo. Bueno, pues en el centro del campo me he quedado con dos centrocampistas juntitos, uno que actuaría más de pivote y el otro un poquito más descolgado, y después con dos interiores largos. Tenemos como el primer jugador, como si no, esta vez de jugador, Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, pues bueno, cuando muchos lo vieron salir del Milán decían: Pirlo está acabado, Pirlo ya está de vuelta, va a tener que jugar con el taca-taca, pero nada más alejado de la realidad. Andrea Pirlo pues comandó una de las mejores Juventus que se había visto en los últimos años, y que bueno, como he dicho, llegó pues a dos finales. La Juventus de Turín no hubiera sido nada sin esa llegada de Andrea Pirlo. Fue el jugador que necesitaba en ese esquema de juego en el que actuaba como regista, porque pese a que físicamente pues no era un portento, pues él era el primer jugador en sacar el balón y dirigirlo hacia los delanteros. Como he dicho, no hace falta que os diga nada más de él, ya lo rebasé en el vídeo del Balón de Oro. Entonces, pues bueno, no le hacía falta muchísimo más a este jugador, y creo que ha sido uno de los más importantes de los últimos años en la Juventus de Turín. A su lado, pues bueno, este jugador puede ser que cree un poquito de controversia. A mí particularmente me gustó bastante. No es otro que Paul Pogba. Paul Pogba, los años de Paul Pogba en la Juventus de Turín son prácticamente no de Balón de Oro, pero bueno, ha estado muy cerca. Un centrocampista muy físico, que sí que es verdad que pese a que en el Manchester United pues no lo hemos visto triunfar del todo, pese a que ha dejado también buenos partidos, en la selección francesa sigue siendo muy dueño de este equipo. Un jugador espectacular, un jugador que hacía lo que quería en ese centro del campo, que también es verdad que tenía muchas ayudas tanto de Andrea Pirlo como de Arturo Vidal, y él podría descolgarse más, pero es que bueno, es que ofensivamente era brutal, aprovechando esa llegada de segunda línea que tenía, y que, como he dicho antes, pese a su envergadura, pues regateaba como nadie. Entonces, un jugador primordial para cualquier equipo, pero que bueno, que es un jugador que marcó un antes y un después, como he dicho, en la historia juventina. Entonces, como centrocampista me quedaría por un lado con Andrea Pirlo y con Paul Pogba, y como interior derecho pues no íbamos a tener otro que Zinedine Zidane. Zinedine Zidane pues ha sido un auténtico gran mundial, para muchos el mejor jugador de la historia. En mi opinión se queda un poquito por debajo, pero sí que estaría en el top 10. Y un jugador muy completo, gran visión de juego, que nos maravilló a todos en esta Juventus de 1998, que se quedó a nada de ganarle la final de Champions al Real Madrid, y que bueno, que sus grandes actuaciones le permitieron llevarse el Mundial del 98 con Francia y terminar fichando por el conjunto blanco. Pero que creo que ese primer nivel que mostró, que lo encumbró como un jugador de talla mundial que vimos en la Juventus, no lo terminó de demostrar en el Real Madrid. Muchos nunca olvidarán el rendimiento del jugador francés en esta beca, señora. Yo no he dudado en ponerlo ni por un momento, y que bueno, que muchos no dudarían en tenerlo hoy en día en el proyecto de Andrea Pirlo. Y como interior izquierdo, pues bueno, voy a repasar al último Balón de Oro juventino, que no es otro que Pavel Nedved. A mí Pavel Nedved siempre me ha gustado un montón. Fue uno de los primeros jugadores que yo descubrí cuando era pequeño, ya que empecé jugando en el FIFA 2004 y el primer equipo que me cogí fue la Juventus de Turín. Un jugador muy rápido, en mi opinión puede que haya sido el mejor jugador de la historia de la República Checa, y si no anda cerca. Y eso, un jugador muy completo, muy vertical, muy rápido, con gran llegada, con gran regate, con gran desborde, y bueno, pues fue uno de los buques insignia también pues de esta Juventus de Turín. Un verdadero extremo de los que ya no quedan, o cada vez se están viendo menos, y otro de los jugadores imprescindibles para este equipo en esa Juventus dorada de 2003. Y bueno, ya como delantero a uno lo tenía clarísimo, el otro me ha costado meterlo un poco, porque es verdad que en mi opinión todavía no se ha consagrado como la gran figura juventina, pero es verdad que por números se lo merecía. Primero de ellos es Cristiano Ronaldo. Se te diréis, Cristiano Ronaldo lleva muy pocos años, Trezeguet, Ibrahimovic. Es verdad que a mí creo que Trezeguet en la Juventus ha marcado muchísimo más que Cristiano Ronaldo, no en cuanto a números, pero sí en cuanto a rendimiento. Y Ibrahimovic también, y ustedes saben que yo soy un fiel defensor del Zlatan. Pero es que por números Cristiano Ronaldo se los come a todos. Un jugador que bueno, que lleva 3 temporadas y ha anotado multitud de goles, que el año pasado se quedó a nada del Pichichi de Ciro Immobile, que bueno, que es un jugador que la valía que tiene es que cuando muchos lo veían ya retirado, lo querían enterrar, pues bueno, con sus casi 35
5 años, pues Cristiano Ronaldo sigue mandando en Italia, sigue haciendo su típico sí, y que creo que bueno, que es un jugador que ha marcado un antes y un después en la historia del fútbol. Y como el otro delantero, aquí no he tenido ninguna duda, probablemente es el jugador que más me ha gustado de la historia de la Juventus y el primer jugador del que yo me hice fan junto con Ronaldinho, y es otro que Alessandro Del Piero. A mí Del Piero, como os he dicho antes, me pasó un poquito como con Pavel Nedved. Fue un jugador que empezando con el FIFA 2004 pues lo vi y dije yo, ¿este quién es? ¿Quién será? Y en cuanto vi que todo lo que remataba iba para adentro, dije, uy, yo quiero una camiseta de Del Piero. La sigo teniendo pendiente, ¿eh? Y es un jugador, como os he dicho, un jugador completísimo, uno de los mejores jugadores de la historia de Italia. Él sí ganó el Mundial, pero él, a diferencia de Buffon, pues sí terminó levantando la Champions en el año, bueno, 1996. Un jugador que ha marcado una era en el equipo juventino también, pues uno de los más importantes de su historia. En mi opinión, como os he dicho, de este 11 sería el jugador más destacado, el que más a mí me ha gustado y maravillado. Y un jugador que, bueno, que hasta hace poco le pasaba un poquito como a David Villa, que se le caían los goles pese a que estar cerca de la cuarentena. Los italianos se frotarían los ojos por volverlo a tener en su fila. A mí, como he dicho, me maravilló. Tenía mucha cacha y mucho liderazgo, y creo que eso hoy en día en el equipo de la Juventus falta. Entonces, pues bueno, como delantero último para culminar este gran equipo, me quedaría con Alessandro Del Piero. Y bueno, vamos a repasar, si queréis, rápidamente el 11. Tendríamos a Gianluigi Buffon en portería, defensa de 4 con Gianluca Zambrotta, Lilian Thuram, Giorgio Chiellini y Alexandro, doble pivote para Andrea Pirlo y Paul Pogba, banda derecha Zinedine Zidane, banda izquierda Pavel Nedved, y en punta de ataque por un lado Cristiano Ronaldo y por el otro Alessandro Del Piero. Como os digo siempre, un auténtico equipazo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo os haya gustado muchísimo, y ya sabéis, dejadme en los comentarios lo que os digo siempre, tanto qué posibles jugadores hubierais puesto vosotros como qué otras variantes, 11, cambio de posiciones, etcétera, pues podríais haber elegido. Y ni mucho más. Ya sabéis, suscribiros a mi canal si no lo estáis, dejad un muy buen like y nos vemos en próximos vídeos.